Hola, el tema que vamos a ver hoy es agricultura de precisión. La idea es observarlo desde un punto de vista de la maquinaria agrícola disponible para utilizar. Sin embargo, ustedes han visto a lo largo de la carrera en algunas otras asignaturas diferentes temas relacionados con la agricultura de precisión. Sin ir más lejos, en la clase de sembradoras vieron lo que es siembra de precisión y cuáles son los conceptos a tener en cuenta para considerarla de tal manera. Por ejemplo, si observamos en esta imagen, tenemos tres plantas diferentes. Un árbol con gran desarrollo, una planta acuática y un cactus. Sin dudar, ustedes podrían decirme cuál de ellos va a requerir mayor cantidad de fertilizantes o mayor cantidad de agua. Un cultivo que es de una sola especie, quizás sea un poco más complicado. Acá en la zona central de la imagen observamos una planta con mucho más desarrollo que todas las que están alrededor. Para hacer un manejo diferente de esta planta podríamos hacer una poda diferente, podemos diferenciar la fertilización o el uso de aguas. Sin embargo, vamos a ver que no es tan fácil lograrlo con las herramientas que tenemos disponibles. Cuando uno habla de agricultura de precisión, generalmente piensa en drones o en imágenes de drones o de satélites. La agricultura de precisión se basa en la información y vamos a ver de qué manera podemos relacionarla con el estado del cultivo. Acá podemos observar lo que, lo que graba un dron a medida que va volando. Este es un viñedo, por ejemplo, donde se realizó un vuelo de unos 40 metros de altura con una cámara tipo GoPro, una cámara común de filmación de tipo aventura. Y si miran el cultivo, van a ver que se observan las líneas de las plantas y algunas malezas en el terreno, algunas zonas donde faltan plantas, pero no mucha mayor información que esa. Podríamos contar la cantidad de faltas que tenemos, ver que acá en la zona cercana a los árboles tenemos un menor desarrollo de las plantas y a partir de ahí tomar decisiones agronómicas que nos sirvan. Por ejemplo, podríamos saber cuántas plantas necesitamos para reponer, podríamos notar que en la zona cercana a los árboles habría que hacer un manejo diferente, ya sea o fuera del manejo, ver cuál es el problema que tenemos, posiblemente la sombra o la competencia con las raíces eh, genere una disminución en el desarrollo de esas plantas.
La definición de agricultura de precisión es aplicar la cantidad correcta de insumos en el momento adecuado y en el lugar exacto. O sea que lo estamos relacionando con algún tipo de labor posterior para manejar esa variabilidad que tenemos. Si fuera homogéneo, aplicaríamos en todos los casos lo mismo. Otra definición dice que es el uso de la tecnología de la información para adecuar el manejo de los suelos y cultivos a la variabilidad presente del lote o del terreno. Ahí estamos notando lo mismo que veamos en la imagen del viñedo, donde tenemos variabilidad, es donde necesitamos hacer un manejo diferencial. Y otra definición un poco más corta dice que es el manejo sitio específico del cultivo. ¿Qué objetivos tenemos con este tipo de tecnología o de información? El principal objetivo es aumentar la productividad, por otro lado controlar gastos, administrar los recursos para eficientizarlos y de esta manera reducir los costos del labor o de los trabajos que estemos haciendo. La agricultura de precisión tiene un sistema cíclico donde yo obtengo información y luego esa información la voy analizando, tomo decisiones de qué hacer y con las decisiones tomadas y ver la respuesta que tiene el cultivo, vuelvo a tomar información y vuelvo a tomar decisiones. Ese manejo de la información me permite ir mejorando ciclo. Así diría que todos ustedes saben lo que es esto. Es una imagen de Google Maps. Y si yo les pregunto cómo funciona esto, me van a decir que funciona a través de un GPS. O también puede ser con las antenas de teléfono, pero principalmente con el GPS interno de los teléfonos. ¿Qué me permite esto? Ubicarme espacialmente y de esta manera lograr saber dónde estoy en cada uno de los momentos. Si yo a través de un GPS indico dónde tengo alguna planta o algún valor determinado, ya sea la posición de una calicata o alguna muestra de suelo que saco, después me va a permitir interpolar los valores y saber cómo varía alguna variable del terreno o dónde tengo alguna planta de referencia donde yo quiera trabajar. Acá tenemos la finca de la facultad, está ubicada alrededor del edificio de las aulas. Y si vemos, a simple vista, notamos que tenemos zonas que tienen un color más verde, o sea que ya sea porque es un cultivo diferente o porque tiene algún desarrollo diferente que la parte aledaña. Y dentro de lo que es viñedos también notamos diferente color. Acá tenemos una zona con frutales. Si nosotros tenemos esta información, mucho no podemos decir, podemos indicar donde tenemos diferentes tipos de cultivos y no mucha más información. Si yo tomo una parcela en particular, ahí podemos, el manejo diferencial sería en el sentido de las hileras, lo que me permitiría hacer un manejo tractorizado bastante simple. Si la variabilidad yo la tuviese en el otro sentido, es mucho más complicado. Por ejemplo, si yo estuviese fertilizando, debería decirle al tractorista que cambie la regulación cada vez que llegue al medio o que llegue hasta la mitad, corte, deje de fertilizar y cuando vuelva recién abra en el mismo punto. De las dos maneras estaríamos perdiendo mucho tiempo en la labor para obtener el resultado que yo deseo. Recién les dije que la imagen que usamos era una imagen de Google. Tenemos muchos satélites más que nos brindan imágenes. Algunos que tienen mayor definición, otros que tienen mucho menos. Por ejemplo, los satélites meteorológicos tienen una definición muy baja, ya que solo nos importa el movimiento de algunas masas de aire o algún tipo de variable a muy gran escala. Después tenemos satélites con mayor definición, por ejemplo está Landsat, donde cada píxel tiene un tamaño de 30 metros por 30 metros. Y el de acá arriba, QuickBird, tiene un poco mayor de definición. Y es el caso de
de los mapas de Google que ustedes están acostumbrados a utilizar. Decíamos recién que la agricultura de precisión se basa en la información. Esa información no necesariamente tiene que ser tomada a través de imágenes o de satélites. También podemos usar datos tomados manualmente, los podemos georreferenciar, ya sea a través del GPS, o en algunos cultivos podemos considerarlos con distancias desde la línea de plantación o contando hileras y claros para ubicarlos geográficamente. El GPS por ahí es el que está más ampliamente difundido y es más sencillo de utilizar. Aunque los GPS de celulares tienen por ahí algunos errores bastante grandes. En el caso de cultivos de cereales, las cosechadoras generalmente, en su gran mayoría en la actualidad, tienen monitores de rendimiento. ¿Qué es lo que me indica eso? Cuánta producción yo tengo en cada punto. Y esa producción se va relacionando con una posición en el espacio. Entonces, yo tengo puntos ubicados con GPS donde voy conociendo cómo va variando la productividad. Esto me va a permitir después en zonas donde tengo menor rendimiento, por ahí mejorar la productividad a través de la fertilización. Y hay unos pocos equipos que tienen también sensor de humedad para ver cómo, cómo es el estado del grano que estoy cosechando. Para ver la conductividad, hay dos equipos bastante difundidos en el país. Uno es la Rastra Veris, que lo que hace es medir conductividad a dos profundidades. Y otro es un equipo que mide electroconductividad, que se llama M38 y también trabaja a dos profundidades. Este equipo hay algunas empresas que prestan el servicio en la zona, así que también se puede obtener. Hablando de drones, los dos tipos de drones más usados son los de ala fija, que son como un avioncito, y estos los que permiten es tomar imágenes durante un mayor lapso de tiempo, generalmente que los tipo helicópteros, aunque el manejo es prácticamente autónomo en todo su. Acá podemos ver el despegue del dron de ala fija a través de una catapulta. Hay algunos que se despegan directamente desde las manos. En el caso de antes de despegar se le carga un plan de vuelo, helicóptero, en este caso para ver el recorrido que va. El despegue generalmente se hace manual por una cuestión de seguridad, pero lo bueno que tiene es que me permite un despegue vertical y entonces lo puedo hacerlo donde tengo arboledas o algún otro impedimento físico. Les decía recién que lo que se hace es un plan de vuelo. Acá tenemos un ejemplo en un viñedo donde se decide la velocidad de avance, la superposición de las pasadas y el área a recorrer. De esta manera, yo haciendo vuelos autónomos me aseguro cubrir una muy buena superficie. Cuando vamos a tomar imágenes con cualquiera de estos dispositivos, ya sean satélites, drones o lo que fuese, hay que considerar qué tipo de sensor tenemos. Las cámaras comunes se llaman RGB porque trabajan en el espectro visible y viene de red, green y blue. Y dentro de las cámaras que se usan en la agricultura de precisión, hay unas que trabajan en el infrarrojo cercano y otras en el infrarrojo térmico. Acá tenemos una imagen RGB este es el predio del INTA.
Y después hay otra banda que es importante, que es la infrarrojo cercano, porque dentro de la anatomía de la hoja, eh, generalmente el rojo y el azul es absorbido en gran medida por la hoja y reflejan el verde, por eso nosotros observamos las hojas verdes, y también el infrarrojo. Una planta que va disminuyendo su, su vigor o tiene algún tipo de enfermedad, generalmente empieza a reflejar más en el rojo y disminuye la cantidad que refleja en el verde y en el infrarrojo. Acá tenemos una imagen donde se ha puesto un falso color en en la foto de abajo. Se ha coloreado de rojo todo lo que mide el infrarrojo. Se observan, se ve toda la vegetación muy rojiza, salvo la cancha de fútbol que es de pasto sintético. En la imagen de arriba podríamos pensar que es de pasto común por el color, pero al observar con infrarrojo se observa que no varía. Acá tenemos la misma imagen de recién, con falso color del infrarrojo, donde se ve en tonalidades rojizas. Y se ve, por ejemplo, esta arboleda muy roja. Y los viñedos tenemos líneas rojas de las hileras y entre medio está el suelo desnudo. Y acá tenemos también, usando la banda del infrarrojo térmico, tenemos el mismo predio y observamos que en algunos casos acá se observa un poco más azulado porque estaba regado toda esta zona, y acá donde estaba regado se ve mucho más rojizo. Asimismo, los callejones también se ven rojos, o las zonas donde no tenemos cultivo, o sea, tienen mayor temperatura. Uno de los índices más utilizados es el NDVI, que hace una relación entre el infrarrojo cercano y el rojo. Nosotros decíamos antes que una planta sana tiene un valor de infrarrojo, o sea que refleja el infrarrojo en gran medida, y el rojo bastante poco, o sea que esta diferencia debería dar un número alto. Y en el caso de ser una planta enferma, el infrarrojo va a ser mucho más bajo y el rojo más alto, entonces esta relación va a ser más pequeña. Generalmente las plantas presentan valores de NDVI cercanos a 1 cuando están sanas, y una planta estresada puede disminuir bastante hasta llegar a valores cercanos a 0 cuando ya está a punto de morir. ¿Para qué nos sirve toda esta información? Una vez que nosotros determinamos zonas diferentes, podemos hacer un mapa de prescripción. O sea, determinar en qué zonas vamos a hacer un manejo diferencial. Para ello tenemos que ver cuál es el manejo que nosotros necesitamos hacer. Si vamos a variar la densidad de siembra, si vamos a realizar una fertilización variable o una cosecha diferenciada. Estos variadores se pueden utilizar tanto para siembra como para fertilización. El de la izquierda es un fertilizador de tipo mecánico y el de la derecha es uno hidráulico. Cualquiera de los dos lo que me permite es cargarle un mapa de prescripción y a través de la ubicación del GPS ir modificando la dosificación acorde a lo que yo necesite. En el caso de estas imágenes, lo que se ha hecho es generar dos zonas con diferente vigor, calculados a través del NDVI. Y lo que hacen es hacer cosecha diferencial. Las zonas con bajo vigor las cosechan todas juntas y las zonas con alto vigor las cosechan por separado. De esta manera logran vinos con diferentes calidades y fuera de la logística que es cosechar por separado, económicamente les conviene porque el vino de las zonas de bajo vigor es mucho más rentable que si lo cosecharan todo junto.
Acá tenemos un cuadro donde se iba a sembrar un cultivo hortícola y después de preparado se decidió aplicar herbicidas. Se observan en la zona central, se observa mucho más verde la maleza que teníamos presente. Esto se debe a que el operario, cuando pasó por un lado, dio la vuelta y volvió, no calculó bien y pasó una cama un poco más al costado. Y de esa manera quedó una parte sin tratar. Los equipos que nosotros realmente usamos, los equipos de barra, son bastante angostos y no tienen marcadores en las puntas, entonces estas cosas suelen suceder. Cuando se trabaja con equipos más anchos, lo que se utiliza muchas veces es un banderillero satelital. Lo que hace esto es ubicarme en el espacio e indicar si yo sigo la línea que corresponde. Si estoy desplazado, me indica cuánto estoy desplazado y para qué lado, en este caso con color rojo. Hay equipos un poco más complejos, donde tenemos una pantalla con cada una de las pasadas que vamos realizando y un indicador luminoso en la parte superior que hace lo mismo, indica para dónde estoy desviado. Acá podemos verlo en acción a medida que va trabajando la máquina. Ahí se observa la franja que está tomado con la distancia que va avanzando más el ancho de trabajo que tiene el equipo. Eso se setea dentro del monitor como para conocer cuánto es lo que estamos cubriendo. Al dar la vuelta, vamos a ver que queda una parte sin cubrir, bastante pequeña, pero después vuelve a unirse a funcionar, a hacer un recorrido paralelo al anterior. Donde presenta superposición con la pasada anterior, se observa en rojo. Hay otros dispositivos que se utilizan principalmente en cultivos extensivos, que son los pilotos automáticos, aunque se han hecho algunas experiencias a nivel local para probarlos en viñedos. Acá tenemos un piloto que está colocado en un tractor viñetero, en el cual se le grabó el recorrido en el paso de hilera y después el tractorista lo dejó que hiciera la construcción automática. De esa manera evitaron que hubiese problemas de error de GPS. En todos estos casos es importante que el tractorista permanezca sobre el tractor. Por cualquier error o falla puede tomar el control y manejarlo directamente. Creería que este tractor ya lo vieron en
en la charla de innovaciones. Es un tractor autónomo que hace case y que permite hacer varias labores sin tractorista. En este caso ni siquiera tiene asiento para que el tractorista vaya subido al tractor. Puede manejarse a distancia y tiene la posibilidad de conocer dónde hay otros equipos trabajando para evitar tener accidentes. Dentro de la aplicación diferencial están equipos que aplican herbicidas solo donde se encuentran malezas. Uno de ellos es el Weed Seeker, hay otro que se llama Weed Eat. Son equipos comerciales y lo que hacen es, a través de un sensor, reconocer la presencia de una maleza, mandan una señal a un solenoide y el solenoide permite que se abra y pulverice en el momento que está sobre la maleza. De esta manera se logra disminuir el volumen de caldo que se está utilizando. Ahí observamos cómo abre y cierra cada uno de los picos. En este caso es un solo sensor que está colocado en una máquina y se adapta muy bien al manejo de manchoneo de los cultivos, o sea, de aplicar solamente donde hay malezas. En experiencias realizadas en la cátedra nuestra, hemos encontrado ahorros de 30% en la cantidad de herbicida, más o menos con un enmalezamiento del 7,5%, y en el caso de manchoneo hemos llegado a valores del 70%. La aplicación de fitosanitarios, también como la de herbicida, se hace generalmente en una línea completa de cobertura, pero si tuviésemos árboles, identificar dónde hay árboles y aplicar solamente en esa zona. Y si a través de un sistema de reconocimiento de canopia, como puede ser el LIDAR,
supiésemos el área que tiene o el volumen que tiene cada canopia, digamos, ir variando acorde a cómo varía ese volumen, la cantidad de líquido que estamos aplicando. En las pulverizadoras también hay algunos equipos autónomos, como este que estamos viendo. Es un equipo desarrollado por Yacto y permite justamente hacer una pulverización sin presencia de ningún operario. En lo que respecta a labores de poda, ustedes en la parte de los equipos de uso regional vieron la prepodadora, que lo que hace es hacer un corte de la parte superior de los sarmientos para después hacer un retoque manual. En este caso, esta máquina desarrollada por Pellenc hace un corte a determinada distancia del cordón de la planta. Entonces me permite hacer una poda definitiva a una determinada altura que yo decida. De esta manera me ahorro todo el personal que estaría trabajando para podar. Hay otros equipos que trabajan con inteligencia artificial y lo que hacen es hacer un reconocimiento automático de la planta y tomar la decisión de poda que tomaría el podador. Entonces, a través de tijeras accionadas
realizan los cortes que les parecen convenientes. Estos equipos están todavía a nivel de prototipo, pero en algún tiempo irán a llegar a nuestra zona. Move from one food type to another. I work the En la parte de cosecha picking fresh food. hay For example, algunos pears, equipos que sirven plums, para recolección. citrus. Lo que hacen es Detect that identificar behind it la is fruta. linear robotics. Según el color go deciden into the tree, si pick cosechan the o no. fruit. Y una vez We have que a deciden special cosechar, end effector la sacan to y la catch the depositan fruit based on the food that we are picking. en un recipiente. Sometimes it's free fingers, sometimes it's clipper in order to click the stem, or whatever is needed based on the food type. The robot itself designed to work in the agricultural environment. So the only thing that goes into the tree is a simple road, and all the mechanics and the electronics are sitting within the machine in order to protect the machine and the sensor. We are using deep learning algorithm in order to have the sensor identify the food. It's an ongoing process of machine learning to improve the classification and recognition of the food. By using this technique, we can move from one type of food and learn from the previous type of food and shorten the time to move from one type of food to the next type of food. And we can be more specific and dial to, for example, Golden Delicious compared to
Honeycrisp or any other type of food. We are working with the farmers in order to identify exactly what they need and what they want to classify in the food, and what food to start with, and what design of the tree that are ready from their perspective that we will come to start and pick, following the tour that the También la agricultura de precisión me sirve para administrar la maquinaria agrícola. Si yo tengo un GPS en cada uno de los equipos con los que yo estoy trabajando, puedo conocer qué distancia ha recorrido, por dónde ha circulado, o puedo tener sensores que me indiquen la humedad del suelo, o que me indiquen la humedad de algún sustrato en el caso de invernadero, y de esa manera tomar decisiones sin tener que estar en el campo. C'est facile dès la mise en place. Grâce à Connect Agri, Hay l'innovation algunas se met au empresas service que du ya monde prestan el agricole. servicio La de preuve, les objets de connectés sont monitoreo de autonomes et maquinaria. compatibles, toutes Entonces marques, yo de esa manera matériel puedo neuf ou conocer ancien. las horas Vos que équipements tractés et estuvo motorisés trabajando el se tractor, por connectent ejemplo, para automatiquement, hacer sans mantenimiento. configuration, sans manipulation. Puedo Et hop, controlar a los rendez-vous operarios sur por votre dónde han ordi pour accéder à estado toutes ces données. circulando Des capteurs déterminent y le temps ver passé, la surface. qué trabajo han estado haciendo. Sin embargo, a pesar de la tecnología y de toda la información, hay muchas labores en el campo que son de agricultura de precisión. Sin ir más lejos, la poda es una actividad donde cada operario se para frente a una planta, observa, o sea, y toma información, mira el desarrollo que ha tenido el último año, acorde a eso toma la decisión de cuánta carga dejar y lo ejecuta.